Historias Aeronáuticas con el profesor Ariel Baigre. ¿Cómo estás, Ariel? Atilio? Buen día. Bien, Atilio, a todos ustedes aquí en esta mañana informal. Sí. A Nico, a Jesús, al Diego Alejandro. Diego Alejandro, sí. A Franco Much, toda una institución. Que está en la torre de control. Claro, está en la torre de control. Maneja la torre de control. Vos sabés, Atilio, bueno. ¿Quién aterriza y quién no? Claro, exactamente. ¿Quién vuela y quién no? Sí, si no podemos nosotros. Claro, si no tenemos torre, claro. No, tenemos la torre acá arriba de la radio. Bueno, vos sabés que primero quiero agradecer muchísimo por el programa la semana pasada sobre la historia de Piper, del Piper Cup, que hablamos de J3, P11. Bueno, mucha gente se puso en contacto porque, claro, fue uno de los aviones más populares en nuestro país. Y, por ejemplo, Rodrigo Pochettino del Aeroclub Las Varillas me envió fotos espectaculares del Piper PA11, del Aeroclub Las Varillas, que fue el ex Piper, digamos, de Mateo Bois, que yo conté la historia. A varios pilotos que me contaron distintas historias también de estos aviones en los distintos aeroclubes, a los amigos de General Rodríguez. Claudio, piloto de Santa Fe, me pedía la historia de un piloto que fue conocido como Mate Cocido. Escucha, Tilio. Toda esta gente que vos mencionás, perdóname, sí. General Rodríguez, toda la gente que vos nos van siguiendo, nos están escuchando, nos están Bien. siguiendo, ven todos nuestros videos. Fantástico. Por YouTube, nos siguen Bien. todas las redes sociales del Grupo Radial Centro. Muy bien. Voy a contar, al último, haceme acordar que Mate cuente Cocido. un poquito sobre Mate Cocido, Okay. un famoso y querido piloto que ya falleció. Muy bien. Bueno, Atilio, hoy tenemos un poco la historia, uno de los temas más importantes de nuestra historia aeronáutica, porque ya desde fines de 1909 se comenzó a trabajar sobre lo que iban a ser el centenario, las fiestas que se iban a realizar en 1910 para traer los primeros pilotos del vuelo con motor. Y allí, ¿Qué estamos viendo allí? ahí estamos viendo el señor Riccardo Poncelli, italiano. Este es el que voló, pero... Claro, exactamente. Pero, muy bien, exactamente. Riccardo Poncelli, podemos decir que fue el primer vuelo mecánico en la Argentina, no homologado, ya voy a contar por qué, pero fue en realidad el primero que se levantó del suelo, por decirlo así, con una aeronave. Riccardo Poncelli había nacido en el Piamonte, Italia, el 20 de enero de 1882. O sea que hoy tendría 143 años y tenía 28 años en 1910, en aquel momento que llega a la Argentina. Poseía el brevet de piloto número 60 de la aviación italiana. En 1909 había participado de una carrera de vuelo del circuito de Brescia con un Blériot. Había sido inclusive felicitado por el rey de Italia y también daba conferencias. En Argentina, el barón Antonio de Marchi, presidente de la Sociedad Deportiva Argentina, lo invitó a venir a nuestro país para realizar los primeros vuelos con motor en la Argentina. A esa foto que estamos viendo allí, para los que nos siguen con streaming, allí están haciendo la prueba de motor el día 30 de enero de 1910. Si bien comenzaron el día antes, con una previa. Un día de calor. Exactamente. Bueno, vamos a decir que Poncelli se embarcó con su esposa y llegó al puerto de Buenos Aires el domingo 16 de enero de 1910. Y en otro barco llegó a Dársena Norte, desarmado y encajonado, su avión, un Voisin. El nombre del avión era el Voisin, ya que había descartado el avión Blériot por considerarlo poco apto para el clima de los frecuentes cambios, digamos, de viento en Buenos Aires. Este Voisin lo había encargado el 1 de junio de 1907 a los hermanos Gabriel y Carlos Voisin, que fueron pioneros de la aviación francesa. Y estaba, Atilio, la costumbre de que estos aviones llevaban el nombre, o sea, la marca Voisin, acompañado del apellido del cliente. Por ejemplo, si Atilio Gessi compraba en 1910 un Voisin, le ponían Voisin Gessi. Mira vos. O sea,
llevaba acompañado, era una costumbre. Añadían el apellido Claro, del el apellido comprador. del cliente, Del cliente. ¿no es cierto? Eh. Bueno, este biplano, Voisin biplaza, porque en este caso era un biplaza, Sí. sin estabilidad lateral comandada, razón por la cual esa estabilidad era automática, siendo fijada por la conformación estructural del avión. O sea, el desequilibrio, los desequilibrios laterales en vuelo, o se corregían por sí solo, o se agravaban y era necesario recurrir a giros y planeos. O sea, no era fácil volar un avión de esto, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo algo, ¿eh? En tierra, claro, en tierra se lo reglaba o balanceaba con pesas de plomo. Esto significa, en cierta forma, o explica, la causa de lo ocurrido a Poncelli en su vuelo en la Argentina. Ahí vamos a ir, ¿qué le pasó a Poncelli en la Argentina? Según Lironi, que era un historiador aeronáutico, el tren de aterrizaje era fuerte, con ruedas orientables, y tenía un motor ENB de 60 HP, porque venía de fábrica con diferentes motores. La cuestión es que Poncelli, en el hipódromo de Hurlingham, armó el avión y realizó varias pruebas de marcha. Pruebas de marcha, no lo voló el día 29, sino hizo las pruebas. O sea que ese 29 de enero de 1910, que era un día sábado, según el diario La Nación, inició las pruebas de carreteo, pero debió suspender por fallas técnicas. Dicen que podría haber volado ese día, pero no lo hizo, el día 29 de enero. Ahora vamos al día siguiente, o sea, al 30 de enero. Poncelli trasladó el avión al campo de tiro de artillería de Campo de Mayo, que según la revista Caras y Caretas, en la prueba, habiendo conseguido subir a una cierta altura, la máquina se desequilibró y el aviador se vio obligado a bajar rápidamente. Era casi una caída. Al chocar con el suelo, el avión sufrió desperfectos que lo inutilizaron para los ensayos de la tarde. Por fortuna, Poncelli salió ileso del accidente. Otros dicen que en un segundo intento a las 18 horas, cuando realizó 2 carreras de despegue, el avión despegó en 120 metros, ascendió solo a 10 metros de altura aproximadamente, y cuando llevaba recorrido solo 200 metros en vuelo, una ráfaga de viento lo inclinó sobre una de las alas, poniéndolo en un desplazamiento en planeo, pero al tocar tierra, el Voisin sufrió la rotura del tren de aterrizaje y de la cola. Posteriormente, después existieron otros intentos de vuelo, generalmente todos fueron accidentados los de Poncelli. O sea, pasado en limpio. 30 de enero de 1910 realizó la primera tentativa de vuelo. Pero el acta número 47 del Aeroclub Argentino decía, sin mayor éxito, simplemente dio un salto, no mayor de 200 metros y a muy poca altura. O sea, ya trataban de que no había sido un vuelo, sino un salto, no mayor de 200 metros. Esto hizo que 7 días después, el francés Henri Bregui, el día 6 de febrero de ese año, sobre el hipódromo de Longchamp, voló en forma exitosa y fue motivo de polémica, porque ahora, Atilio, surgía la pregunta, ¿quién voló antes en Argentina? ¿Poncelli o Bregui? Según el historiador aeronáutico Antonio Viedma Recalde, la diferencia entre los vuelos cuestionados es indudable que el de Poncelli fue solo en línea recta y con descenso incontrolado, y los de Bregui fueron en circuito con un punto de partida y de llegada en el mismo lugar y con absoluta normalidad. Por supuesto que este tema da para hablar mucho más. Las preguntas son, ¿voló o no Poncelli? ¿Quién fue el primero, Poncelli o Bregui? Porque claro,
al primero se lo consideró como un salto. Sí, una prueba. Y claro, y el segundo... Oficial. Oficial, Porque exactamente. además, el de Bregui, se me ocurre por lo que vos Sí. estás contando, fue, no es la palabra consecuente, pero fue regular, porque partió y Se accidentó. el de Bregui, Ponce. no, El de Bregui fue exitoso. El de Bregui fue Sí. exitoso porque Despegó decoló, desde un punto despegó y volvió a aterrizar. Claro, bien. No, exactamente. Fue Lo que normal. pasa, A claro, eso lo me que refiero. pasa es que en la pregunta, Sí. vos por más que haya sido un vuelo accidentado, El primero que voló fue... claro, exactamente. Porque si recurrimos al avión lo levantó. Claro, exactamente, Ya porque está. exactamente, porque si recurrimos al diccionario de la Real Academia Española, Ujú. leemos que volar, del latín volare, ir o moverse por el aire, sosteniéndose de las alas, elevarse una cosa en el aire y moverse algún tiempo en él. De acuerdo a esta definición y a otras también, El primero que voló. claro, Poncelli cumple con esa definición, o sea que Poncelli voló y fue el primero que lo hizo en Argentina. Pero claro, el fallo o resolución del Aeroclub Argentino en el acta 47 del libro 1 del día 20 de junio de 1911 dice, bueno, acuñar una medalla de plata para enviarla, escuché esto, al aviador Henry Bregui, quien ha solicitado una distinción por haber sido él el que efectuó los primeros vuelos mecánicos en este país. Pero, como decís vos, Atilio, como antes que el señor Bregui, fue el señor Poncelli quien intentó hacer mérito, en la medalla que se le otorgue se hará constar que es en mérito a sus primeros vuelos públicos. Claro. De cualquier forma, bueno, esto dio siempre para una discusión y muchos llegamos a decir, bueno, Ricardo Poncelli fue el primero que voló, aunque sea Pero en forma En accidental. términos domésticos, yo te diría que yo que no entiendo nada y no estoy en el tema, te digo, mira, para mí Poncelli fue el primero que voló. Exactamente. Aunque no fue oficial. Aunque no fue pero fue oficial. el tipo que elevó un Perfecto, avión. Punto. perfecto. Después vino la parte oficial de que comenzó todo y Exactamente. terminó todo bien. Bueno, pero ya Exactamente, está, es así. exactamente. Es así. Bueno, te cuento lo de Mati Cosido. Bueno, Mati Cosido. Mati Cosido, Vamos para con Mati terminar Cosido. con... ¿Por qué? ¿Por qué le pone Mati Cosido Claro, al- bueno, Mati Cosido era un querido piloto que era propietario de un avión boyero y con este avión tuvo un accidente. Hubo una inundación, entonces la pista quedó corta por la invasión del agua sobre la pista. Entonces la pista había quedado corta. O sea que había que aterrizar en un espacio reducido. Ok. Él venía ya en final y vio venir por el camino a un rastrojero, escuché esto, a un rastrojero que pasaría por el lugar antes que el avión. Pero claro, el señor del rastrojero se detuvo a ver el aterrizaje, pero estaba medio como al medio. ¿Sí? Entonces justo en ese momento del Le planeo arran- final del avión, Le arrancó la gorra. el piloto no tuvo tiempo a nada y Claro. obvio se accidentó y quedó con el cuero cabelludo todo afectado Ujú. y por supuesto lo suturaron en toda la cabeza y se recuperó bien, con la cabeza rapada y la gran sutura. Por eso lo bautizaron de sobrenombre y que lo hizo popular en las competencias aeronáuticas, Mate le cocido. decían Mate Cocido. Bueno, bueno Ariel. Continuamos el próximo martes. El próximo martes, como siempre, te esperamos alrededor de las 9:30 de la mañana. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.